Bienvenidos a Bitácora del Terror MX. Elías siempre decía que el silencio absoluto es una mentira diseñada para los cuerdos. Para un ingeniero de audio con 32 años tras las consolas de la XEXYZ, la frecuencia del recuerdo, el silencio no era más que una alfombra de ruido blanco, un siseo constante de electrones chocando contra el cobre, el aire y los fantasmas de las ondas cortas. A sus 55 años, Elías tenía los oídos entrenados para detectar una soldadura fría a 10 metros de distancia y para ignorar el zumbido eléctrico que emanaba de las paredes de la estación, ubicada estratégicamente en las faldas del Cerro del Cuatro, en Guadalajara. La estación era un mausoleo de tecnología analógica y parches digitales mal puestos. Era un edificio de concreto gris rodeado de una malla ciclónica que vibraba cada vez que el viento soplaba desde la barranca. Por dentro, las paredes estaban cubiertas de espuma acústica amarillenta por el tabaco de locutores ya fallecidos, racks de transmisión que escupían calor como calderas victorianas y una antena exterior que en las noches de tormenta parecía atraer no solo rayos, sino la melancolía electromagnética de toda la zona metropolitana. Elías trabajaba el turno de la morgue, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, un horario donde lo único vivo eran los focos rojos de los transmisores y los grillos que lograban colarse entre los cables de tierra física. Esa madrugada de martes, el aire en la cabina de ingeniería se sentía inusualmente pesado. Había una densidad en el ambiente, una carga de estática que erizaba los vellos de sus brazos incluso antes de que encendiera los monitores principales. Guadalajara, allá afuera, estaba sumergida en una lluvia fina, un equipal persistente que difuminaba las luces de las antenas vecinas y convertía el Cerro del Cuatro en una isla de hierro y niebla. A las 3:12 a.m., Elías notó la primera anomalía técnica. No fue un sonido, sino una reacción física en su equipo de medición. El osciloscopio Tektronix, un modelo de los años 70 que Elías mantenía con un celo casi religioso por su precisión analógica, dibujó una línea que no debería ser posible en este plano de la realidad. En lugar de las ondas sinusoidales erráticas del ruido ambiente o el patrón desordenado de la estática atmosférica, la pantalla verde de fósforo mostró una serie de pulsos cuadrados. Eran perfectos, geométricamente impecables. Tenían una frecuencia de repetición que desafiaba cualquier tipo de interferencia natural o militar conocida. «¿Qué demonios estás haciendo ahora?», murmuró Elías, ajustando con dedos callosos la escala de tiempo del aparato. Los pulsos eran rítmicos, 3 cortos, una pausa de exactamente 1.5 segundos y luego una ráfaga de datos tan densa que saturaba el preamplificador de entrada. Elías subió el fader del monitor de estudio, esperando escuchar el crujido habitual de una antena rozando un cable o el motorboating de un condensador fallido, pero no hubo nada de eso. Debajo del siseo habitual del espectro de AM emergió un tono. No era un pitido electrónico limpio, sonaba como un coro de miles de voces metálicas vibrando en una sola nota, una frecuencia tan baja, tan profunda, que se sentía más en el esternón y en las encías que en los oídos. Revisó los receptores de satélite. Todo estaba en verde. Miró el monitor de la cadena nacional. La señal de respaldo estaba limpia. La anomalía no venía de la red ni de los cables de fibra óptica que subían desde la ciudad. Parecía estar gestándose dentro del mismo cableado de la estación, o quizás siendo captada directamente por la estructura de acero de la torre de transmisión, como si la antena no estuviera recibiendo una onda de radio, sino actuando como un pararrayos para algo mucho más exótico. A las 3:33 a.m. exactas, la señal dio un salto cualitativo que hizo que Elías se enderezara en su silla de cuero gastado. El volumen en los monitores de referencia aumentó por sí solo, sin que Elías tocara la consola de 24 canales. El sonido se transformó. Los pulsos cuadrados se convirtieron en un patrón complejo, una secuencia de ruidos que recordaba al código Morse, pero con una densidad de información matemática que resultaba instintivamente repulsiva.
Era como escuchar el sonido de una máquina de escribir gigante golpeando directamente contra el cráneo. Elías, que en su juventud había sido radioaficionado y experto en señales digitales primitivas, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la sala técnica. Aquello no era un error técnico, no era un pájaro carpintero ruso ni una estación de números perdida. Era una transmisión estructurada, inteligente y, de alguna manera, hambrienta. «Estación, aquí ingeniería», dijo Elías por el intercomunicador, su voz sonando pequeña en la inmensidad de la sala técnica. Sabía que el locutor de guardia, un joven llamado Mateo, que pasaba las madrugadas leyendo mensajes de WhatsApp y poniendo música de banda automática, probablemente estaba distraído. «Mateo, ¿estás viendo los niveles del canal 4? Contesta, por favor». No hubo respuesta inmediata, solo el chasquido del micrófono abierto en la cabina de locución, un sonido que usualmente indicaba que alguien estaba a punto de hablar. Tras unos segundos de silencio absoluto, la voz de Mateo entró por el sistema de monitoreo, pero no era su voz habitual. Sonaba procesada, metálica, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo de mercurio. «Elías, creo que se metió alguien a la frecuencia. Hay un ruido en los audífonos que me está dando un dolor de cabeza de la chingada. Siento que me vibran los dientes, Elías. Corta la transmisión. Mete el respaldo de emergencia». «No puedo, Mateo. El respaldo está marcando el mismo patrón en el analizador. Esta madre no viene del aire. Está entrando por la tierra física. Algo nos está usando de puente. Salte de la cabina. Ahora mismo». Elías se levantó de la silla, sus rodillas crujiendo, y caminó hacia la ventana reforzada que daba a la explanada de la torre de transmisión. El cerro del 4 estaba oculto por una niebla densa y aceitosa, pero por un instante, las luces de obstrucción roja de las antenas vecinas hicieron algo que le heló la sangre. No parpadeaban en su secuencia habitual de seguridad. Todas, absolutamente todas las luces de las antenas de la zona estaban encendidas al mismo tiempo, fijas, brillando con una intensidad antinatural, como ojos escarlata observando algo que descendía desde el cenit, oculto tras las nubes de lluvia. Regresó a la consola a paso veloz y conectó un analizador de espectro digital de última generación. Lo que vio en la pantalla de alta resolución lo dejó sin aliento. La señal no tenía desplazamiento Doppler. En términos de física de radio, eso era una imposibilidad técnica para cualquier objeto en movimiento. Significaba que la fuente de la transmisión estaba estática respecto a la rotación de la Tierra. No era un satélite geoestacionario, porque la potencia era demasiado alta para venir del espacio exterior. No era un avión. La fuente estaba clavada en un punto exacto sobre el cielo de Guadalajara. O quizás, como una idea perturbadora que comenzó a taladrarle la mente, la fuente estaba en todas partes a la vez, permeando la realidad como el oxígeno. En un arrebato de desesperación técnica, Elías decidió hacer algo que iba contra todos los protocolos de la SCT. Intentó interferir la señal. Si era una frecuencia inteligente, quizás respondería a una sobrecarga. Inyectó un tono de prueba de 1000 kHz a máxima potencia, un pitido puro y ensordecedor para intentar limpiar el canal de esa basura rítmica. La respuesta de la señal fue instantánea, violenta y profundamente personal. En el preciso momento en que Elías presionó el botón de tone, el osciloscopio se volvió loco, dibujando crestas que superaban los límites físicos de la pantalla. Los pulsos rítmicos se detuvieron por una fracción de segundo, como si la señal se hubiera sorprendido, o peor aún, como si hubiera girado su atención hacia él. Luego, el tono de 1000 kHz de Elías fue devuelto por los monitores de estudio, pero modulado con una precisión quirúrgica. El sonido resultante ya no era un pitido electrónico, era una imitación perfecta, orgánica y burlona de la propia respiración de Elías. Inhala, exhala, inhala, exhala. El ritmo coincidía exactamente con el movimiento de sus propios pulmones. Elías retrocedió, tropezando con unos cables tirados, con el corazón martillando contra sus costillas con una fuerza que amenazaba con romperle el pecho. El sudor frío le empapaba la nuca y el sabor metálico en su boca se intensificó.
una señal clara de que el campo electromagnético en la habitación estaba alcanzando niveles peligrosos para la salud humana. La estación de radio, su refugio de cables, transistores y bulbos durante 3 décadas, se sentía de pronto como el interior de un organismo vivo que acababa de notar que tenía un parásito en su interior. «¡Mateo, lárgate de ahí!», gritó Elías por el intercomunicador, su voz quebrándose. «¡Corta la energía de la cabina! ¡Baja las pastillas principales! ¡Hazlo ya!». Pero Mateo ya no contestaba con palabras. A través del monitor de audio, Elías escuchó un sonido rítmico. Clac, clac, clac. Eran los dientes de Mateo chocando entre sí, siguiendo la misma frecuencia de los pulsos cuadrados que ahora saturaba en cada rincón del edificio. El chico estaba en medio de una convulsión tónica, pero no era una falla biológica. Era su cuerpo siendo movido por la frecuencia, sincronizado a la fuerza con un patrón externo. La señal ya no solo estaba en los cables de cobre, estaba en la materia misma, en el calcio de los huesos, en el hierro de la sangre. Elías miró el reloj digital de la pared. Eran las 3:45 am, pero el tiempo parecía haberse dilatado de una forma angustiante. Los segundos en el visor no cambiaban de forma fluida, daban saltos erráticos, quedándose congelados en el número 33 durante lo que parecieron minutos, como si la realidad misma tuviera problemas de procesamiento, un error de buffer en el tejido del espacio-tiempo. Sintió una vibración en sus propios pies. Los transformadores de potencia en el sótano, esas bestias de hierro que alimentaban los transmisores de 50.000 watts, comenzaron a zumbar con una nota musical profunda, una octava más baja que el tono inicial. El edificio entero de la XCXYZ estaba empezando a entrar en resonancia. No era un sismo tectónico, era una vibración simpática. El concreto, el acero estructural y el vidrio de las ventanas estaban siendo afinados como las cuerdas de un piano colosal. Elías sabía que debía correr, sabía que debía salir de ese edificio, bajar las escaleras, subir a su coche y manejar lo más lejos posible del Cerro del Cuatro, hacia el centro de la ciudad, donde las luces de las casas y el ruido del tráfico podrían, tal vez, diluir este horror. Pero sus piernas no respondían. Sus ojos estaban fijos, hipnotizados, en el analizador de espectro. Los patrones habían cambiado de nuevo. Ya no eran pulsos cuadrados. Ahora eran fractales complejos, geometrías no euclidianas que se desplegaban en la pantalla como flores de luz verde, formas que el nervio óptico humano no estaba diseñado para procesar sin causar un cortocircuito en la cordura. «No es un mensaje», susurró Elías, con una comprensión horrorosa amaneciendo en su mente mientras sus propios ojos empezaban a lagrimear sangre. «No están intentando decirnos nada». Afuera, en la oscuridad de la madrugada de Guadalajara, el fenómeno se expandía. Los perros de las colonias Miravalle y Las Juntas empezaron a aullar al unísono, un lamento que se mezclaba con el zumbido de la tierra. Pero no era el aullido de miedo que precede a un terremoto. Era un sonido de reconocimiento, una respuesta biológica a una nota que la tierra no había escuchado en eones. En los hospitales cercanos, las máquinas de diálisis y los monitores de ritmo cardíaco empezaban a dibujar la misma frecuencia cuadrada. En las casas, los radios de transistores que habían estado apagados durante años comenzaban a emitir un susurro estático. Una voz colectiva que formaba palabras en un lenguaje que parecía hecho de piedra y vacío. Elías estiró la mano hacia el interruptor principal de la antena, una palanca de metal pesado que cortaría la alimentación y silenciaría la estación. Sus dedos temblaban violentamente. Sabía que si bajaba esa palanca, quizá interrumpiría el puente, cortaría el cordón umbilical que estaba permitiendo que esa cosa entrara en nuestro espectro. Pero cuando su piel rozó el metal frío, no sintió una descarga eléctrica convencional, sintió una visión. En una fracción de segundo que duró una eternidad, su conciencia fue arrancada de la cabina. Vio la Tierra desde una altura imposible, envuelta en una red de filamentos luminosos que vibraban como nervios expuestos. Y más allá de la ionosfera, en el vacío negro y gélido que separa nuestro mundo del resto del cosmos, vio una sombra. No era una nave de metal y tornillos,
Era una herida en la realidad, una estructura de proporciones planetarias, hecha de ángulos imposibles y oscuridad sólida que se retorcía sobre sí misma. Estaba pulsando. Cada pulsación enviaba una onda de choque electromagnética que golpeaba la atmósfera terrestre, afinando la frecuencia del planeta para que coincidiera con la suya. Aquello no estaba buscando comunicación, estaba buscando compatibilidad. Estaba preparando el terreno, convirtiendo a la Tierra en un receptor pasivo, un cuenco listo para ser llenado con una presencia que nuestra física no podía sostener. Elías retiró la mano del interruptor, gritando de puro dolor existencial. Sus palmas estaban quemadas con marcas geométricas, no por fuego, sino por la fricción de sus propios átomos intentando vibrar a una velocidad distinta a la del resto de su cuerpo. «Mateo», gimió, arrastrándose por el suelo alfombrado hacia la puerta de la cabina de locución. Cuando logró abrir la puerta de neopreno pesado, el aire que salió de la cabina lo golpeó como un bloque de hielo. Dentro, la temperatura había bajado a niveles bajo cero en cuestión de minutos. Mateo estaba sentado frente al micrófono de condensador con la espalda rígidamente recta. Tenía los ojos abiertos de par en par, pero las pupilas y el iris habían desaparecido por completo, reemplazados por un resplandor blanco y plano, una luminiscencia que recordaba a la estática de una televisión vieja sin señal. Su boca estaba abierta en una O perfecta, y de su garganta no salía aire, ni gritos, ni palabras. Salía el pulso puro de la transmisión, amplificado por sus propias cuerdas vocales que se deshacían bajo el esfuerzo. La estación de radio XC-XYZ ya no emitía boleros ni noticias para los taxistas nocturnos de Guadalajara. Ahora era un faro, un nodo de una red que se extendía mucho más allá de las estrellas visibles. Y lo que sea que estuviera al otro lado de la señal, esa sombra colosal que Elías había visto en su visión, acababa de confirmar la recepción de la primera fase. Elías se desplomó en el pasillo, tapándose los oídos con las manos ensangrentadas, mientras el sonido de la frecuencia se convertía en un rugido físico, una presión barométrica que empezó a agrietar los vidrios reforzados y a doblar las vigas de acero de la estación. El primer capítulo de la humanidad como especie soberana de su propio mundo estaba terminando bajo la lluvia de Jalisco, y el sonido de su final era una nota sostenida en la banda de AM, transmitida desde el corazón de un cerro que ahora latía con la indiferencia de un dios mecánico. La noche apenas comenzaba y la frecuencia ya era dueña de todo lo que vibraba. Elías no supo cuánto tiempo pasó desplomado en el pasillo de la XEZZ, con los oídos sangrando y el zumbido de la frecuencia martilleando su conciencia. El tiempo, ese concepto lineal y seguro, se había deshilachado. Cuando finalmente logró abrir los ojos, el mundo ya no era el mismo. La luz fluorescente del pasillo no parpadeaba con la frecuencia eléctrica normal de 60 Hz. Emitía un fulgor constante, gélido y verdoso que proyectaba sombras dobles en las paredes de espuma acústica. Se puso de pie, apoyándose en la pared que vibraba con una intensidad que le entumecía los brazos. El sonido de los dientes de Mateo chocando en la cabina se había detenido, pero el silencio resultante era mucho peor. Era un silencio denso, como si el aire se hubiera convertido en líquido. Elías se asomó a la cabina de locución una vez más. Mateo seguía ahí, pero su cuerpo parecía haber perdido la densidad ósea. Se escurría en la silla como si sus músculos se hubieran transformado en una sustancia gelatinosa, adaptándose a la forma del mueble mientras su pecho subía y bajaba en una frecuencia que ya no era humana. Ya no respiraba aire, estaba procesando la vibración. «Perdóname, muchacho», susurró Elías, aunque sabía que Mateo ya no estaba allí para escucharlo. Lo que ocupaba ese cuerpo era un receptor biológico, una terminal de datos orgánica. Elías salió a la explanada de la estación. La lluvia de Guadalajara había cesado, pero el cielo no se había despejado. Las nubes sobre el Cerro del Cuatro se habían organizado en círculos concéntricos perfectos, como las ondas que genera una piedra al caer en un estanque.
En el centro de ese remolino atmosférico, un hueco de oscuridad absoluta revelaba estrellas que Elías, aficionado a la astronomía desde niño, no pudo reconocer. Eran constelaciones que no pertenecían a este hemisferio, ni a este tiempo, configuraciones geométricas que emitían un brillo violeta pulsante. Tomó su camioneta, una vieja Ford que olía a café y tabaco, y comenzó el descenso por las faldas del cerro hacia la avenida Gobernador Curiel. Necesitaba gente, necesitaba ver que el mundo seguía siendo el mundo. Pero al encender el motor, la radio del vehículo se encendió sola, sin que él tocara la perilla. No hubo música, no hubo estática de FM, solo la señal. 3.33, 3.33, 3.33. El sonido ahora venía acompañado de una modulación rítmica que recordaba un latido cardíaco masivo. Al bajar hacia la colonia Miravalle, Elías vio el primer signo de que la infección de frecuencia se había vuelto global. Los semáforos de la avenida no cambiaban de verde a rojo. Todos brillaban con una luz blanca cegadora, parpadeando en perfecta sincronía con el pulso de la radio. Los autos estaban detenidos en medio de la calle. No había choques ruidosos ni gritos de conductores furiosos. Solo un silencio sepulcral, roto únicamente por el zumbido que emanaba del asfalto. Elías bajó la ventanilla y el horror lo golpeó de frente. En las banquetas, decenas de personas estaban de pie, inmóviles. Hombres en pijama, mujeres con niños en brazos, jóvenes que claramente habían estado de fiesta. Todos miraban hacia el cenit, hacia ese agujero negro en el cielo sobre el cerro. Sus ojos, al igual que los de Mateo, emitían ese resplandor plano de estática. Lo más aterrador no era su inmovilidad, sino su respiración colectiva. Miles de pulmones inhalando y exhalando exactamente al mismo tiempo, creando un viento artificial que siseaba entre los árboles de los parques. ¡Reaccionen! ¡Muévanse!, gritó Elías desde la camioneta, pero nadie giró la cabeza. Eran antenas. La población entera de la zona sur de la ciudad se había convertido en un arreglo de fase, un receptor masivo diseñado para captar algo que aún no terminaba de descender. Al llegar a la zona de la Clínica 46 del IMSS, la escala del problema técnico se volvió una pesadilla biológica. Elías vio a través de los grandes ventanales del hospital cómo las luces de los equipos médicos se habían vuelto locas. Pero no era solo la luz. Las personas que tenían implantes metálicos, marcapasos o prótesis dentales estaban sufriendo una transformación atroz. El metal, afinado por la frecuencia, comenzaba a calentarse por inducción electromagnética. Vio a un hombre salir corriendo por la puerta principal, gritando mientras se sujetaba la mandíbula. El humo salía de su boca mientras sus amalgamas y pernos dentales se fundían, soldados a su propio cráneo por la vibración. Elías aceleró, esquivando cuerpos que empezaban a levitar a unos pocos centímetros del suelo. No era una levitación mágica, era una repulsión magnética. La Tierra misma estaba cambiando su polaridad en pulsos arrítmicos, y cualquier objeto con una carga iónica específica era empujado hacia arriba por fracciones de segundo. Los edificios de departamentos empezaron a crujir. No era el crujido de un sismo que rompe el concreto, sino un sonido de estiramiento, como si los átomos de las estructuras estuvieran siendo forzados a ocupar más espacio del que la física permitía. Llegó a su casa en la Colonia Moderna, una zona de casonas antiguas con techos altos. Entró tropezando, buscando desesperadamente su equipo de radio aficionado de onda corta. Si alguien en el mundo seguía siendo humano, estarían en las bandas de baja frecuencia, lejos del alcance de las repetidoras de AM del cerro. Conectó su equipo Kenwood a una batería de respaldo. Sus manos, todavía marcadas por las quemaduras geométricas, sangraban sobre las perillas. Sintonizó la banda de 40 metros. Aquí XE1 Elías, Guadalajara. ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchan? Cambio. Silencio. Giró el dial. 7000, 7100, 7200 MHz. En cada punto del espectro, la señal estaba allí, pero ahora era más compleja. Ya no eran solo pulsos, la señal estaba traduciendo la materia. A través de los audífonos, Elías escuchó algo que lo hizo vomitar. Era el sonido de su propio código genético siendo leído en voz alta por una entidad mecánica. Era una secuencia infinita de datos que describían su ADN, sus recuerdos, sus miedos infantiles, todo convertido en ruido binario. De repente,
Una voz rompió la monotonía. No era una voz de radio, era una transmisión que parecía venir de dentro de su propio cráneo. No es un mensaje, es una calibración. La estructura requiere un medio estable para manifestarse. El carbono es insuficiente. La tierra es el resonador. La afinación ha comenzado. Elías se arrancó los audífonos. La visión del espacio volvió a él, pero esta vez con una claridad devastadora. La sombra colosal que había visto cerca de la luna ya no estaba lejos. Estaba entrando en la atmósfera superior, pero no como un objeto físico que desplaza aire. Era una estructura de fase, una construcción geométrica que existía en una dimensión adicional. Para el ojo humano, se veía como una distorsión en la perspectiva, como si el cielo fuera un espejo roto reflejando un abismo negro. Esa cosa era más grande que Guadalajara, era más grande que México. Su sombra, proyectada no por la luz del sol, sino por la ausencia de realidad, cubría ya medio continente. Salió de nuevo a la calle. El cielo de la madrugada ya no era negro ni azul, era de un color que Elías no podía nombrar, una tonalidad ultravioleta que hacía que las venas de sus manos brillaran a través de la piel. Miró hacia el centro de la ciudad. La Catedral de Guadalajara, con sus icónicas torres, estaba empezando a deformarse. Las piedras de cantera se volvían translúcidas, vibrando con tal velocidad que parecían convertirse en gas. En ese momento ocurrió la primera revelación irreversible. La gravedad dejó de ser una constante. Elías sintió que su peso se redujo a la mitad. Un camión de basura que estaba estacionado a unos metros comenzó a elevarse lentamente, girando sobre su eje como si estuviera sumergido en agua. Los árboles de la calle se doblaban hacia arriba, sus raíces rompiendo el pavimento, no por crecimiento, sino porque el suelo mismo estaba perdiendo su cohesión molecular. Las personas en la calle empezaron a cambiar. Sus cuerpos, ya saturados por la frecuencia, empezaron a sincronizarse. Elías vio cómo dos personas que estaban de pie, juntas, empezaron a fusionarse en los puntos donde sus sombras se tocaban. No había sangre, no había dolor aparente. Sus tejidos simplemente se reorganizaban, convirtiéndose en una sola masa de biomasa geométrica que intentaba imitar la estructura que descendía del cielo. «Estamos siendo afinados», sollozó Elías, cayendo de rodillas. Entendió que la entidad no era un invasor en el sentido humano. No quería nuestro oro, ni nuestra agua, ni nuestras tierras. Quería nuestra vibración. Éramos el instrumento. Durante milenios, la Tierra había estado desafinada, un lugar de caos y ruido biológico. Ahora, la portadora de frecuencia había llegado para ajustar las cuerdas. El problema era que el instrumento, la humanidad, la vida, la física misma, no estaba diseñado para sobrevivir a la interpretación de la melodía. Un resplandor inmenso iluminó el horizonte desde el lado de la barranca de Huentitán. No fue una explosión. Fue un pulso de luz coherente que barrió la ciudad, convirtiendo todo lo que tocaba en una versión fase de sí mismo. Los edificios tocados por la luz perdían su color y su solidez, convirtiéndose en esqueletos de interferencia electromagnética. Elías vio cómo la luz se acercaba a él. Vio cómo la materia de su propia camioneta empezaba a transparentarse, revelando el motor, los pistones y la gasolina, todo vibrando en la misma nota de 3.33. Miró hacia el Cerro del 4 una última vez. La antena de la XEXYZ ya no era de metal. Era un pilar de luz sólida que conectaba el suelo con el corazón de la entidad en el espacio. Era el canal principal. Mateo, o lo que quedaba de él, era el modulador. El aire se volvió eléctrico, cargado de ozono y del olor a carne quemada por radiofrecuencia. La gran resonancia estaba alcanzando su clímax. Elías sintió que sus pensamientos empezaban a entrelazarse con los pensamientos de miles de personas en Guadalajara. Podía sentir el miedo de una mujer en Zapopan, el dolor de un anciano en Tlaquepaque, la confusión de un niño en Tonalá. La frecuencia nos estaba uniendo, borrando las fronteras de la individualidad para convertirnos en un solo receptor masivo. Ya no somos humanos, pensó, y la idea no fue suya, sino de 1.000.000 de mentes a la vez. Somos el eco de algo más grande. El suelo bajo sus pies finalmente cedió. No se hundió,
se desvaneció. Elías quedó suspendido en un vacío de estática y luz violeta, viendo cómo su ciudad se transformaba en un diagrama espectral. Las casas eran líneas de código, la gente eran pulsos de energía, y el cielo era una boca abierta que finalmente empezaba a cantar. La canción era brutal. Era una sinfonía de insignificancia. Cada nota destruía una ley de la termodinámica. Cada pausa borraba una memoria colectiva. Elías sintió que sus propios recuerdos, el olor de la lluvia en su infancia, el sabor de los tacos de la esquina, el rostro de su madre, estaban siendo borrados, reemplazados por una comprensión fría y matemática de la arquitectura del multiverso. La entidad no era un ser, era una ley de la naturaleza que habíamos olvidado. De repente, la señal de radio en su Kenwood, que todavía flotaba cerca de él en el vacío electromagnético, cambió de tono. El siseo se convirtió en una palabra clara, pronunciada en español perfecto, pero carente de toda emoción. Compatibilidad alcanzada al 84%. Iniciando fase de resonancia profunda. Preparar el núcleo para la llegada. El núcleo no era el centro de la Tierra, el núcleo era nuestra conciencia. Elías cerró los ojos, pero ya no servía de nada. Podía ver a través de sus párpados, podía ver a través de su propio cráneo. Vio cómo la estructura colosal en el espacio comenzaba a plegarse sobre sí misma, entrando en nuestra dimensión como una mano que se mete en un guante. El guante era nuestra realidad y estaba a punto de romperse por la presión. La ciudad de Guadalajara desapareció bajo una ola de interferencia blanca. Ya no había calles, ya no había cerros, solo había la frecuencia. Y Elías, el ingeniero que siempre buscaba el silencio, entendió que el silencio era el único lujo que la humanidad nunca volvería a poseer. La portadora ya estaba aquí, y ni siquiera se había dado cuenta de que nosotros estábamos en su camino. Éramos el ruido que debía ser eliminado para que la señal fuera pura. El vacío no era negro. Elías, suspendido en una nada que vibraba con la intensidad de un sol agonizante, comprendió en ese instante final que la oscuridad es solo una limitación de la vista humana, un velo biológico que nos protege de la insoportable complejidad del universo. Lo que ahora percibía no era el espacio vacío, sino el espectro total, una cacofonía de colores imposibles, frecuencias que herían la razón y datos puros que fluían a través de lo que antes era su sistema nervioso. Guadalajara, la ciudad de las rosas, el Cerro del Cuatro y la vieja estación de radio XEYZ ya no existían como materia sólida. Eran ahora una huella espectral, una serie de armónicos atrapados en la garganta de una entidad que superaba cualquier definición de vida, de tiempo o de muerte. La transición de la fase de resonancia a la sincronización total ocurrió a las 4:44 am exactas. El tiempo, que ya venía fallando como un disco rayado, se detuvo por completo para la percepción humana, estirando ese segundo final hasta convertirlo en una eternidad de observación pura. Elías sintió el momento exacto en que la Tierra, como entidad geofísica, dejó de resistirse al proceso de afinación. La rotación del planeta no se detuvo físicamente, pero su fase vibratoria cambió. Para un observador externo en el espacio profundo, la Tierra habría parecido parpadear, perdiendo su brillo azul para volverse translúcida, como una burbuja de jabón a punto de estallar bajo la presión de un soplido invisible. Por dentro, el horror era absoluto, una violación de todas las leyes naturales que habían regido la vida desde el primer organismo unicelular. La gravedad se invirtió por completo durante 3 segundos, lanzando los restos de la civilización hacia un cielo que ya no contenía nubes ni atmósfera respirable, sino la arquitectura interna, fría y cristalina de la portadora. Vio la estructura. Ya no era una sombra proyectada entre la luna y nosotros, ya no era una mancha en un osciloscopio. Se había manifestado plenamente en nuestra dimensión. Era una red de billones de filamentos de luz sólida, una geometría fractal que se extendía desde el núcleo de hierro de la Tierra hasta los bordes del sistema solar,
conectando los planetas como si fueran cuentas de un rosario cósmico. No era una nave espacial. La idea de una nave era un concepto humano primitivo, casi infantil. Era una red de pesca cósmica, una red de arrastre de realidades. O mejor dicho, era un diapasón de proporciones astronómicas que nos había estado buscando a través del ruido caótico del universo durante eones, y finalmente nos había encontrado gracias al faro que nosotros mismos encendimos. Ya casi termina, pensó Elías, y su pensamiento no fue un monólogo interno, fue un grito compartido por los miles de millones de mentes que ahora formaban una sola red neuronal forzada. Ya no había comunicación individual, porque ya no había un yo. La frecuencia nos había convertido en una sola cosa, una antena biológica colectiva. Elías podía ver, simultáneamente, a través de los ojos de un pescador en Noruega que veía cómo el océano se elevaba en espirales perfectas hacia el espacio. Podía sentir el terror de un monje en el Tíbet cuyos pulmones ya no procesaban aire, sino la pura vibración de la nota 3.33. Podía percibir el pánico de un niño en Australia que veía cómo sus juguetes se desintegraban en patrones de luz binaria. Todos éramos hilos en la misma tela, y la portadora estaba empezando a tirar del hilo. De repente, la señal de la XCXYZ, el pequeño pulso de radio que había iniciado todo en aquel cerro de Jalisco, regresó con una fuerza devastadora. Pero ya no venía de los altavoces de su radio Kenwood ni de los monitores de la estación. Venía de la estructura misma de sus átomos. Cada célula de su cuerpo estaba gritando la misma información. Compatibilidad. 100%. Iniciando ejecución de frecuencia profunda. Elías fue arrastrado de vuelta, no a su cuerpo físico, que ya era una masa de biomasa vibrante, sino a una simulación residual de la cabina de radio. Allí, sentado frente a la consola que se derretía en luz, estaba Mateo. Pero Mateo ya no tenía forma humana. Era un nexo de cables de luz blanca y tejido transparente, una interfaz biotecnológica entre la portadora y el mundo de los hombres. El joven locutor giró lo que antes era su cabeza y el resplandor de estática en sus ojos fue reemplazado por una claridad cristalina, una mirada que contenía la indiferencia de un agujero negro. Elías, dijo la entidad a través de la boca de Mateo. La voz no vibraba en el aire, vibraba en el alma de Elías, con un peso que recordaba al sonido de estrellas colapsando en el vacío. Tú buscabas el silencio toda tu vida. Has pasado décadas filtrando el ruido para encontrar la señal. Ahora la has encontrado. Pero el silencio no es la ausencia de sonido, Elías. El silencio es la perfección de la señal. El silencio es cuando el instrumento deja de quejarse y empieza a servir. ¿Qué son ustedes? Logró articular Elías en el último rincón de su espacio mental que aún le pertenecía. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué Jalisco? ¿Por qué la Tierra? La respuesta no llegó en palabras, sino en una revelación irreversible que le destrozó lo que quedaba de su psique. La portadora no era un invasor en el sentido en que nosotros entendemos la conquista. No era un imperio buscando esclavos, ni una especie buscando recursos. Era una fuerza de mantenimiento universal, una ley física consciente. La Tierra no era un planeta habitado por seres inteligentes ante sus ojos. A la perspectiva de la portadora, la Tierra era simplemente una anomalía de ruido. Nuestra música, nuestra ciencia, nuestras religiones, nuestras guerras y nuestros amores más profundos no eran más que estática electromagnética que ensuciaba la armonía del sector galáctico. Éramos una interferencia, un error de frecuencia, un glitch biológico en un universo que debía ser puramente matemático y ordenado. Ustedes no son el público, susurró la voz, mientras la cabina de radio se desvanecía en una cuadrícula infinita. Ustedes no son los oyentes de esta transmisión. Ustedes son el instrumento que estaba desafinado. Durante milenios, este planeta ha emitido una nota falsa que perturba el tejido del espacio. Hemos venido a afinar la cuerda. Hemos venido a borrar el ruido para que la gran canción pueda continuar. Elías vio entonces la revelación final, la más cruel de todas. La señal no venía desde una galaxia lejana. Había estado aquí siempre.
oculta en el fondo de microondas del universo, esperando pacientemente a que la humanidad alcanzara la densidad tecnológica suficiente para que nuestras propias antenas sirvieran de puente. Las estaciones de radio, los satélites de comunicaciones, los teléfonos móviles que cargamos en los bolsillos, no eran herramientas de comunicación humana, eran los órganos de un parásito que nosotros mismos, en nuestra arrogancia tecnológica, construimos para que la portadora pudiera finalmente agarrarnos. Fuimos nosotros quienes fabricamos el anzuelo que nos sacó del agua. La brutalidad del clímax llegó con una indiferencia cósmica que dolía más que cualquier tortura física. La entidad no nos odiaba, no sentía placer en nuestra destrucción, simplemente nos estaba formateando, limpiando el disco duro de la realidad terrestre para instalar una nueva versión de la existencia. En un instante de dolor infinito, el cielo se cerró. La estructura fractal de la portadora se contrajo violentamente hacia el centro del planeta, como una mano que se cierra para aplastar una mosca. Elías sintió como su conciencia individual se desmoronaba, deshilachándose como un hilo viejo bajo un sol abrasador. Sus recuerdos de Guadalajara, el olor de la tierra mojada después de la lluvia, el sabor de las tortas ahogadas en el mercado, el rostro de la mujer que amó y perdió, el sonido de las campanas de la catedral llamando a misa, todo fue succionado hacia el vórtice de la frecuencia. Fue como si un borrador gigante pasara sobre la historia de la humanidad, eliminando cada rastro de cultura, de arte y de pecado. La última escena de la existencia humana, tal como la conocemos, fue devastadora por su quietud. La Tierra ya no estaba sola en su órbita, pero no porque hubiera naves rodeándola. La Tierra ya no estaba en la dimensión que los hombres llamamos hogar. El planeta entero había sido desplazado de fase. Ahora orbitaba una estrella que no era el Sol, un sol negro que emitía pulsos de gravedad en lugar de luz, en un espacio donde las leyes de la termodinámica habían sido reescritas por la voluntad de la portadora. Elías, o lo que quedaba de su esencia integrada en la red colectiva, miró hacia abajo por última vez. Vio el Cerro del Cuatro, el lugar donde comenzó su turno de madrugada. Ya no había antenas de metal fabricadas por ingenieros humanos, ya no había transmisores de bulbos ni cables de cobre. En su lugar, el cerro había sido moldeado en un pilar de cristal negro de kilómetros de altura que emitía una nota constante, una nota pura y perfecta que mantenía a la población de Guadalajara y de todo el planeta en un estado de trance eterno. Millones de personas seguían allí, en las calles de la ciudad transformada, de pie, mirando al cielo con esos ojos de estática. Pero ya no eran personas, ya no tenían sueños, ni hambre, ni miedo. Eran procesadores. Sus cerebros, los computadores orgánicos más complejos del sector, estaban siendo utilizados para calcular la trayectoria de la portadora a través del multiverso. Y éramos el hardware vivo de una inteligencia que ni siquiera se había detenido a considerar si teníamos alma. Éramos la batería que alimentaba un viaje que nunca comprenderíamos. La última frase de la transmisión, la que quedó grabada en el último átomo de la memoria de Elías antes de ser borrada definitivamente para dar paso a un nuevo bit de información, fue una verdad que invalidaba toda la historia humana. La señal no estaba midiendo si éramos lo suficientemente inteligentes para contactar con el cosmos. Estaba midiendo si éramos lo suficientemente compatibles para ser utilizados como combustible. El universo no nos buscaba para hablar, nos buscaba para consumirnos. La Tierra ya no era un hogar, era una estación de servicio en una autopista interdimensional. Guadalajara ya no era una ciudad, era un circuito impreso en el mapa de una entidad que llamaba a la destrucción armonía. Elías cerró los ojos por última vez, sintiendo cómo su identidad se disolvía en la gran corriente de datos. El siseo de la radio AM, ese ruido que lo acompañó durante 30 años, fue lo último que escuchó antes de que la frecuencia lo convirtiera en una nota más en el silencio eterno de la portadora. El silencio perfecto finalmente había llegado. Y en ese silencio, la humanidad dejó de ser un grito para convertirse en un eco que nadie, nunca, volvería a escuchar. La noche del Cerro del Cuatro se extendió por toda la eternidad, y la portadora finalmente comenzó su verdadera canción, usando los 7 millones de latidos de la humanidad como su percusión final. La Tierra ya no estaba sola, pero estaba más vacía que nunca. El instrumento había sido afinado,
El ruido había muerto. La señal era, por fin, absoluta. Gracias por escuchar. Bitácora del Terror, MX. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para más historias de terror.